Mis amados, vamos a entrar en la palabra. Déjeme decirle que este tema me ha bendecido mucho. Es un tema que ha tocado mi corazón y mi ser. ¿Por qué Jesús hacía preguntas? Recuerda que hemos visto o empezamos este tema pensando cómo llegarle a la gente para predicarle el evangelio. Y una de las maneras es hacerle preguntas. Hacerle preguntas. ¿Cierto? Y eso es importante, entender esto. ¿Qué clase de pregunta le vamos a hacer a las personas? ¿Y por qué Jesús hacía preguntas a la gente? Entonces, mis amados, en lugar de Jesús solamente dar respuestas directas a la gente, Jesús utilizaba preguntas para que las personas que lo oían se confrontaran con sí mismo, con sus propias creencias, ¿cierto? Para desafiar su fe, para también que se examinaran a sí mismos y llegaran a sus propias conclusiones, miraran hacia adentro, entendieran lo que estaba pasando en su vida. Ahora, que la persona examinara sus propios caminos, sus propios pensamientos, pero también que examinara sus emociones, sus recuerdos y su conducta, cómo se estaba comportando. Ese era el propósito por el cual Jesús le hacía preguntas. Ahora, mis amados, ¿sabe qué es lo hermoso de Jesucristo? Que la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Las mismas preguntas que Jesús le hizo en aquel tiempo a las personas son las mismas personas que Dios te hace a ti y a mí. Entonces vimos que las primeras preguntas que Jesús hacía era para provocar que la persona mirara hacia adentro, se mirara en un espejo, mirara su realidad. Yo mirando esto recordaba una escena que vi. Una abuelita tenía 80 años, vivía en el campo. Desde los años 60 estaba por allá sola en una choza. No tenía sino simplemente una pieza y una cocina, ni luz había. Y ella nunca se había visto en un espejo después de 60 años. A los 80 años ella sale, va a la ciudad y se mira al espejo. Yo lo digo porque yo la estaba viendo. Empezó, mire, cómo estoy de vieja, cómo estoy de arrugada. Ella nunca se había visto. Pues, mis amados, las preguntas que Jesús nos hace es para que ustedes y yo nos veamos a cara descubierto como en un espejo nuestra realidad. Y podamos entender dónde estamos pisando, qué estamos viviendo y para dónde vamos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, mis amados, Jesús le hizo preguntas de introspección a algunos. Por ejemplo, le dijo a dos hombres que seguían a Jesús: oiga, ¿qué buscan? ¿Qué se les ha perdido? ¿Por qué van detrás de mí? Bien interesante. Y la misma palabra Jesús nos hace a nosotros la misma pregunta: ¿qué buscan? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Por qué se congregan? ¿Por qué leen la palabra? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan de mí? Otra pregunta que Jesús le hizo a una persona que llevaba 38 años de enfermo. Como decía por ahí Pacheco, 38 años, ¿quiere cacao? Eso es mucho tiempo. Pero mira lo que le preguntó Jesús. Le preguntó: oye, ¿quieres ser sano? Pero también le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y luego le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes qué piensan de mí? Y la última pregunta que vimos el domingo pasado: ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo os digo. Y le dijo: el que me dice Señor, Señor, y hace lo que yo digo, lo compararé a un hombre que edifica su casa, su vida sobre la roca, sobre la piedra. Pero el que dice Señor, Señor, pero no hace lo que yo digo, lo compararé a alguien que construye su casa, su vida sobre la arena. Y entonces, cuando venga el viento, venga la tempestad, venga la borrasca, pues sencillamente esa casa se cae y ya no existe nada. Pero, mis amados, vamos en esta mañana a ver otro tema bien impactante. Preguntas que hacía Jesús y para construir relaciones, para romper el hielo, para poder compartir con alguien.
Y eso es lo hermoso que Dios quiere compartir con nosotros. Dios quiere hablar con nosotros. Jesucristo quiere preguntarnos, quiere escucharnos, pero también que nosotros escuchemos lo que Él nos dice. Ahora, mis amados, una de las cosas importantes e impactantes que hacía Jesús, porque hacía preguntas, era para direccionar la conversación, es decir, para tomar control de la conversación. Es bien importante, es bien importante. Por ejemplo, ahorita hay un tema bien espectacular para contestar como lo hacía Jesús. Oye, ¿por quién vas a votar? Y entonces la pregunta, bueno, ¿y usted por qué quiere saber por qué voy a votar? ¿Usted realmente ama esta nación? ¿Está orando por esta nación? ¿Quiere cambio? Entonces hay una manera para poder compartir acerca de las verdades de Jesucristo. Porque los gobernantes vienen y van, pero Jesucristo y la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, aprendamos de Jesús. Oye, ¿y tú por qué vas a votar? Entonces, bueno, ¿y usted por qué quiere saber? ¿Realmente le interesa Colombia? ¿Le interesan los cambios? ¿Está orando por Colombia? ¿Le está pidiendo al Señor porque haya transformación? Pues eso es lo que yo hago. Y estoy pidiendo que el propósito de Dios se cumpla en esta nación. ¿Qué le parece? ¿Cómo queda el otro? Uy, aquí no puedo ponerle nada de político, ni esto, ni aquí, porque aquí esto es diferente. La política de Dios es diferente. La política del reino es diferente. Aquí no puedo preguntarle más a esta persona. Entonces, mis amados, Jesús hacía preguntas. ¿Para qué? Para tomar el control ¿de qué? De la conversación, para direccionar la conversación a lo que Jesús le interesa. ¿Qué es lo que Jesús le interesa? Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso te incluye a ti y a mí. Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que realmente nos arrepintamos y busquemos a Dios. Mis amados, entonces Jesús hacía preguntas para conectar genuinamente con las personas, para generar empatía, ¿cierto? Para poder plantar una conversación. ¿Por qué? Porque las preguntas que hacía Jesús abrían la puerta para dialogar. Jesús mostraba interés por la necesidad de las personas, ¿cierto? Y se hacía confiable para que las personas le contaran lo que le sucedía. Por eso, en esta mañana está aquí la presencia de Dios, está el Espíritu de Dios, para que estas preguntas que vamos a ver aquí, Dios también te las va a hacer a ti y tú contestes con toda sinceridad. Ahí, colócate de pie por un momento, vamos a orar para que esta palabra sea poderosa, para que transforme tu corazón, para que cambie tu vida y para que puedas entender lo que Dios quiere con nosotros. Padre, te alabamos y te adoramos, mi Rey de la Gloria. Señor, te bendecimos en este día. Te glorificamos, Dios de la gloria. Señor, gracias por tu ejemplo y por tu sabiduría de cómo tú hacías preguntas. Y esas preguntas también tú las haces a esta generación. Señor, que podamos recibir tu palabra, recibirla con alegría y con gozo, y que seamos direccionados al camino de Dios, al camino de la verdad, al camino de la vida, a ese camino que dices tú, que cualquiera que ande por ese camino jamás se extraviará. Señor, se limpian los aires en esta hora. Toma control de este tiempo. Señor, te pedimos que tu presencia sea poderosa y gloriosa en esta hora. En tu nombre santo. Amén y amén. Bien, preguntas que Jesús hacía para entablar una relación con una persona. Y esta pregunta es bien importante. La primera que vamos a ver. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 25 al 34 dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué decía ella?
si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Ahora, mis amados, podemos ver aquí esta situación. Y tú, con la gracia y el favor de Dios, podemos imaginarnos, ¿cierto?, aquella escena. Una multitud siguiendo a Jesús, pero una mujer que había escuchado del Maestro. Y esta mujer tenía un problema tremendo en su vida: flujo de sangre. Yo creo que las mujeres entienden muy bien eso. Nosotros, los hombres, no tenemos ni idea de eso. Por eso traté de investigar un poco qué problema o qué sufre una persona, una mujer que tenga ese problema. Pues dice que tiene, una mujer con eso le da fatiga extrema, debilidad física, tiene dificultades para respirar, tiene mareos, anemia severa. Además, le afecta la calidad de vida, le interfiere en el trabajo, tiene un impacto emocional. Y era en aquel tiempo considerada impura en las ceremonias religiosas. Este azote, esta mujer lo tenía ahí por 12 años viviendo esta dificultad. Y escucha de Jesús y su fe es avivada y dice: si tan solo tocare el manto del Maestro seré salva. Y entonces ella fue con toda la fe, se metió en medio de la multitud ahí que lo apretaba, y llegó y tocó por detrás el manto de Jesús. Y dice la palabra que Jesús sintió que había salido poder de él, porque enseguida aquella mujer quedó sana. Ahora, mis amados, es bien impactante, porque esta mujer refleja la situación de la mayoría de la gente. Estoy hablando de algunos que vienen a la iglesia y de otros que están afuera. La mayoría de la gente cree que Jesús puede hacer un milagro en su vida. Aún los impíos, ellos creen que Dios los puede sanar, que Dios los puede liberar. Ellos creen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no solamente Jesucristo vino para sanar, sino que vino también para salvarnos. Aquella mujer, como la mayoría de la gente, sabe que Dios puede obrar un milagro. ¿Y sabe por qué en este tiempo la gente no quiere buscar al Señor, aunque tienen fe para un milagro? Porque las personas creen que no son tan malas para necesitar salvación. ¿Salvo de qué? Si yo no robo, yo no fumo, yo no atraco, yo soy juicioso con mi familia, soy fiel en mi familia. ¿Salvo de qué? Por eso las personas no creen que necesitan salvación. Lo único que necesitan es una ayudita, un empujoncito. Lo único, mire, yo, salvo de que yo soy tan bueno, que me deberían decir de una vez: san. Lo único que tengo es un dolorcito por aquí, que Dios creo que me lo puede sanar. O que tengo un problema por allá, o algo que me sube y me baja. Eso es lo único que necesito de Dios, una ayudita. Yo no necesito salvación. Yo no sé si aquí hay alguien que piense de esa manera, pero déjame decirle que no es del todo malo, porque Jesús no le recriminó. Jesús antes alabó su fe. ¿Por qué? Porque Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y esta mujer, temiendo y temblando, se postró delante de Jesús y le dijo todo lo que le había sucedido. Le dijo toda la verdad, le contó su historia. Y entonces Jesús estaba ahí escuchándola. ¿Cuánto cree que duró contándole a esta mujer la historia? Pongamos aquí media hora, una hora. Pero Jesús tuvo paciencia, habiendo una multitud a su alrededor, escucharle la situación que aquella mujer tenía, y le escuchó toda la historia. Jesús no lo recriminó, por el contrario, alabó su fe y le dijo: tu fe te ha hecho salva. La gente busca a Jesús por sanidad, pero Dios quiere aún más ir más allá.
no solamente quiere salvar a las personas, no solamente quiere sanar a las personas, sino las quiere salvar. Porque a eso vino Jesucristo, a salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Jesús vino para salvar a la humanidad. Y el regalo de la salvación está puesto ahí. Ahora, mis amados, le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz. ¿Sabe qué es lo que le falta a las personas, a la mayoría de la gente? Aún no creyentes que creen que Dios puede hacer un milagro, no tienen paz, no tienen sosiego, no tienen tranquilidad. Van de aquí para allá buscando ese sosiego, esa paz, mirando, buscando algo por allí que les tranquilice. Pero déjame decirle algo: la paz de Dios no viene a una persona si primero no es salva. La paz para una persona inicia con la salvación, y la salvación inicia con el arrepentimiento y el reconocimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente y no reconoce lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Mis amados, ese es el requisito para pasar al siguiente nivel: experimentar la paz de Dios, que es una de las cosas más hermosas que nosotros tenemos, los hijos de Dios, en esta tierra. Tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que nos hace ver el futuro con esperanza, que nos hace ver el futuro con fuerza, que nos hace ver el futuro con alegría, que algo mejor viene. Eso que viene del Señor, esa paz viene, pero primero inicia con salvación. Por eso dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta de los corazones. Y Dios permite situaciones y utiliza aún la enfermedad para que la gente busque a Dios. ¿Por qué? Porque todos creen que Dios lo puede sanar. El problema es que la mayoría no creen que necesitan salvación. Que como están bien. Ahora vamos a la segunda pregunta de hoy que Jesús hizo. También le hizo a una mujer. Mira lo que Dios le pregunta a una mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Juan capítulo 8, verso 10 y 11 dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es impactante. Dice la palabra que Jesús estaba en la noche orando en el monte de los Olivos, y luego vino en la mañana en el templo y predicando. Y cuando estaba predicando, vino unos saboteadores a sabotearle la predicación, a dañarle la predicación. Una multitud de gente escuchando la prédica, pero vienen unos fariseos y saduceos trayendo a una mujer, y ahí se meten entre la multitud y le dice: maestro, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio, en el mismo acto físico, y te la hemos traído a ti, porque la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. Pero ellos le preguntaban esto para buscar una manera con que acusar. Y si le decían, Jesús le dice: pues si Moisés dice apedréala, pues apedréala. Y entonces, ¿qué creen que le hubieran dicho? Y no tiene amor. Y dice que amor, ¿cierto? Porque esa es la idea y la religión de los paganos en este tiempo. Un Dios de amor que le permite hacer a la gente lo que se le dé la gana. Y dice que no tiene amor. Y Jesús dice: no la apedreen. Entonces usted está contradiciendo y no está cumpliendo la ley de Moisés. Es decir, ellos querían que le respondiera a Jesús algo, y entonces Jesús iba a perder con cara o con sello. Pero dice que la palabra que Jesús se inclinó a tierra y empezó a escribir en la tierra. Y entonces estos hombres
continuaban ahí insistiéndole y preguntándole: Jesús, ¿qué respondes? Esto dice la ley de Moisés. ¿Qué dices tú? Y entonces era tanto que le preguntaba que él se para y les dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Esto es impactante porque Jesús hizo mollona. Tiró todos los tacos abajo. Todas las barras del bolo se cayeron con una sola respuesta que Jesús hizo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que volvió a tierra y siguió escribiendo. Pero luego se paró, y cuando se paró no había nadie. Dice la palabra que desde los más viejos empezaron a irse, porque las palabras le redarguyó. Porque alguno le diría al Espíritu de Dios: usted hace lo mismo, usted tal cosa, usted tal cosa, usted esto. Y empezó a mostrarle el pecado a la gente. Y entonces la gente fueron redarguidos por la palabra de Dios y se fueron. Y entonces cuando Jesús se levanta nuevamente, ve a la mujer sola. Oiga, ¿por qué la mujer no se fue con la gente? Se quedó ahí junto al maestro, con tremendo chicharrón que estaba metida. Pero se quedó junto al maestro. Y entonces le pregunta a Jesús: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella contestó, Jesús le dijo: ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Mis amados, aunque Dios rechaza el pecado, la misión de Jesús no es juzgar ni destruir al pecador, sino ofrecer perdón y salvación. El perdón de Dios está dado aquí en esta tierra, pero llegará un momento que ese plazo acabará. La salvación está dada para todas las personas. Jesús hizo que aquellos que lo acusaban reconocieran sus propias faltas, ¿cierto? Al retarlos, ¿qué lo retó? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ahora escúchalo. ¿Por qué en la ley de Moisés Jesús ordenó a algunos pecadores que los apedrearan? Y alguien decía, cuando fue allá a la Tierra Santa, dice: es que aquí por todo lado hay piedras. Donde hay que piedra era muy fácil para decirle: vamos a la piedra estaba ahí, lista, para que ninguno tuviera excusa. Es que no hay piedra, Señor, aquí todo es llanito. No, por todo lado había piedras. Esa era la ley de Moisés, porque la ley simplemente castiga y condena, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, la pregunta de Jesús hizo que todos se retiraran avergonzados, y Jesús le dijo aquella frase poderosa a aquella mujer: ni yo tampoco te condeno. Jesús la absolvió a aquella mujer, dijo: ni yo tampoco, yo te perdono. Pero no peques más. Deje de ser paticaliente. Ya basta, pare ahí. Porque algunos viven perdonando y pidiendo perdón y empatando, perdón y empatando. Todos los días la misma historia: Señor, perdóname, me perdona. Y no quieren cambiar. Jesús le dijo: sí, fallaste, la embarraste, pecaste, te perdono hoy, pero no peques más. Deja de seguir pecando. Esto muestra que el perdón de Jesús es un llamado a la transformación. La vida cristiana es un llamado al cambio. La vida cristiana es un llamado a la renovación. El viejo hombre quedó atrás y ahora somos hecho nueva criatura. Como dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que me amó y se entregó por mí. Diga conmigo: Dios me está transformando y yo estoy ayudando. Porque algunos no quieren ayudar. La vida cristiana es un proceso de santificación, donde Dios nos quiere transformar. Dios nos quiere quitar esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza de peleones, ¿cierto? De gritones,
estrujadores para colocarnos una paz duradera en nuestra vida. Pero hay que reconocer que necesitamos, cambios. Y de la misma manera Dios nos dice ahí, ni yo tampoco te condeno, pero ¿sabe qué? No peques más. Y tercera pregunta que hace Jesús para este tiempo. Las primeras dos están enfocadas en dos mujeres, ¿no? Pero también hay para el hombre. Tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Vamos allí, Marcos capítulo 9, verso 21 al 24. Marcos 9, 21 al 24, dice así. Jesús le preguntó ¿a quién? Al Padre. ¿Cuántos papás hay aquí conmigo en esta mañana? Levante la mano. ¿Cuántos papás responsables por sus hijos hay aquí en esta mañana? Créalo, eso es clave. Porque aquí hay un padre responsable que se preocupaba por la situación de sus hijos. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahora, es bien impactante cómo Jesús en esta situación, donde hay un padre acongojado, agobiado por una opresión demoníaca en su hijo, ¿cierto? Algunos dicen que era como epilepsia, pero no, porque cuando le daba la chiripiorca, ¿qué hacía el demonio? Lo tiraba a matar, a que se matara, a que se ahogara, a que se quemara, a que se mandara por un abismo. Era algo fuerte que había aquí en este joven. Y entonces Dios le hace una pregunta. ¿Desde cuándo le sucede esto? Oye, padre, ¿desde cuándo has visto a tu hijo rebelde? ¿Desde cuándo has visto a tus hijos con esta situación? Desde que lo dejé ir allá a ese paseo. Desde que lo dejé ir allá a esa salida. Desde que lo dejé ir por allá a esta situación. Desde ese tiempo ahora es rebelde, ahora es apático, ahora salió con cosas raras. Por eso es bien importante saber desde cuándo comenzó el problema en nuestros hijos, pero no solamente en nuestros hijos, en ti y en mí. ¿Desde cuándo comenzó esta situación? ¿Desde cuándo dejaste de leer la Biblia? ¿Desde cuándo dejaste de orar? Desde que vi esa película. Uy, qué serie de Netflix. Pero después que me enganché esa película, ya no tengo ganas de orar. Ya no tengo ganas de leer la palabra. Ya no tengo ganas de buscar a Dios. Ahora, mis amados, podemos ver aquí que Jesús también quería que el Padre se diera cuenta de la gravedad de la situación. Era una situación difícil, dura, crónica, severa e incurable humanamente. De pronto llevaba unos 15 años, unos 20 años, no sabemos qué edad tenía, pero era un tiempo largo. Pero Jesús quería revelar la desesperanza de la familia y que el Padre se diera cuenta de la situación que vivían. ¿Para qué? Para preparar el corazón del hombre para un milagro. Porque a veces nosotros nos acostumbramos a ver el problema con el hijo, el problema con la hija, el problema con la familia, y ya se nos hace normal. Y entonces Jesús dice, ¿desde cuándo su hijo era normal? ¿Desde cuándo no le daban esos ataques? ¿Desde cuándo era obediente? ¿Desde cuándo vivíamos contentos en la casa? ¿Desde cuándo nos hacía reír? Desde niño. Desde niño allá un día le comenzó esa dificultad, le comenzó ese problema. Entonces aquí vemos un padre atento a sus hijos, un padre que vela por sus hijos. No un padre que le echa la culpa a la mujer, sino un padre también responsable, pendiente de lo que sus hijos hacen. Por eso, madres, cuéntele las cosas que hacen sus hijos cuando están en la casa y ustedes, madres, están con sus hijos. Y tu padre, cógela suave. No salga con el cuento, pero ¿qué? Acabo de trabajar
Y usted me sale con ese cuento, déjeme descansar. No, pilas, abre el ojo, que después va a llorar lágrimas de sangre si no hace nada de una vez. Por eso el papá y la mamá son un equipo para ponerse en común acuerdo y guiar a los hijos en el temor de Dios. Porque el problema es cuando el sí de la mamá es el no del papá y el no del papá es el sí de la mamá. Es complicado porque el diablo se da cuenta y entonces le dice así: están divididos. Y una casa dividida no prospera. Ahí no se preocupe. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Póngalos a pelear entre ellos, que aquí nosotros gozamos. Por eso, padres, pónganse de acuerdo para guiar, para encaminar a sus hijos en el temor de Dios. Guíenlos a su propósito, guíenlos a sus planes, planeen con ellos su futuro, planeen con ellos ir a la universidad, planeen con ellos ir a la empresa, tener un emprendimiento, planeen con ellos. Y va a ver qué diferente van a crecer sus hijos en el temor de Dios, con visión y con gracia. Pero ¿sabe cuál es el problema de ahora? Son los hijos los que mandan a los papás. Son los que lo mandan. Son los que le dicen qué tienen que hacer. Es más, son los que le dicen por qué tienen que votar. Señor de gloria, ¿dónde están esos papás? No, de verdad, es impactante ver que son los hijos los que dicen: no, porque es que la profe allá nos dijo esa casa, y el papá y la mamá no tienen ni idea de lo que han vivido, de lo que hemos vivido en esta nación. Y entonces los hijos son los que empiezan ¿a qué? A tomar el rumbo de la familia y de la casa. Son los que ordenan, son los que piden, son los que dicen lo que hay que hacer. Y los papás simplemente están ahí, mira a ver cómo da, ahí cómo se levanta más dinero. ¿Para qué? Para cumplirle todos los deseos y todos los gustos de sus hijos. ¿Dónde está nuestra crianza para nuestros hijos? ¿Sabe lo que dice la palabra? Que nuestros hijos son como flechas en nuestras manos. El arquero toma el arco y toma la flecha y él mira y dispara a donde quiere llegar. ¿Dónde quieren llegar que lleguen tus hijos? Apunta bien, da en el blanco. Para eso hay que esforzarse, para eso hay que someterse, para eso hay que doblegar la carne, porque a veces uno está cansado, no quiere saber más, y los hijos tienen toda la fuerza y toda la energía, y uno ahí no, pues haga lo que quieran. Ese es el problema, ahí donde fallamos, porque un día que Dios nos guarde y no nos pase como este padre de familia, buscando ayuda por todo lado, a quien le libera a su hijo de un demonio fuerte que lo quería matar. Y en este tiempo hay tantas cosas que el diablo utiliza para matar a nuestros hijos: la droga, los pensamientos humanistas, las modas y una cantidad de cosas para sacarlos del camino. Por eso se necesitan padres sabios e inteligentes que estén ahí. No que le diga: mi hija, vaya usted. Hay papás que no saben ni dónde queda el colegio de sus hijos. Nunca han ido. Mi hija, vaya usted. Por eso, papás, acudémonos. Que nosotros en la tierra tenemos la representación de Dios. Porque Dios es como un padre. Y ahí tenemos que entender. Pero mis amados, tú dirás: bueno, mis hijos ya se fueron. Pero hay nietos. Y hay sabiduría para estar compartiendo y vivir a la manera de Dios. Entonces, mis amados, Jesús quería, al preguntarle cuánto tiempo pasaba el problema, que él reconociera el problema y preparara el corazón para un milagro. Ahora, mire lo que dice el Padre, le dice: ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hay problema en un miembro de la familia, y cuando en la familia hay amor, sufren todos. Cuando hay un hijo que cayó en la droga, ¿quién sube? Todos. Cuando hay un hijo que cayó en la desgracia de la perversión sexual, ¿quién sufre? Todos. Cuando hay un hijo que va en malos caminos, ¿quién sufre? Todos. Cuando hay un hijo que no quiere estudiar, ¿quién sufre?
Todos, porque más adelante todos van a tener esa dificultad. Y aquí dice, ten misericordia de nosotros. ¿Se imagina? Hay el papá y la mamá y de pronto los hermanos mirando a qué hora le daba la chiripiorca, a qué hora le daba el ataque, qué vamos a hacer. De pronto en el camino, en la calle, o al levantarse, o al acostarse, o en la madrugada levantando a todos porque el hijo tenía el problema. Por eso, mis amados, Dios tiene misericordia de todos. Y Jesús le dice algo poderoso. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y aquí es bien impactante. Jesús no le dice, no, yo sí puedo. Jesús le dice al Padre, si tú crees, se hará. Porque el que cree, todo le es posible. Aquí cambia nuestra teología, que es que todo lo hace Dios. Sí, Dios obra, pero Dios obra a través de nuestra fe. Pero el hombre dice algo bien impactante. Dice, ten misericordia de nosotros. Si puede creer, al que cree, todo le es posible. Y podemos ver aquí algo que Jesús le dice. E inmediatamente el padre del muchacho, ¿qué? Clamó. ¿Qué es clamar? Alzó su voz, lo dijo en voz fuerte. Sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él tenía fe, pero era una fe muy poca. ¿Y cuál es la medida de la fe que tenemos que tener para ver un milagro? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, es algo muy pequeño, pero tiene que haber algo, una fe, para que nosotros podamos ver los milagros. Y entonces, mis amados, podemos ver que Dios se glorificó, liberó a aquel muchacho, y eso trajo bienestar ¿para quién? Para toda la familia. Por eso, escúchalo, papá, los problemas de tus hijos van a afectar tu vida, tu mamá, tus hijos, tu trabajo, tus recursos. Por eso no nos podemos dormir en los laureles. Por eso no podemos descansar ahí y pensar que todo está sucediendo. Conozco un caso de una persona que le mandaban en Cali el semestre de medicina. Eso no es barato, ¿no? Y no estaba yendo y la plata la cogía para rumba. ¿Por qué sucede eso? Porque hay padres que no están pendientes de sus hijos. Mira a sus hijos, mira el tono de voz, mira sus ojos y se están poniendo rojos. Mira qué está sucediendo cuando se acuesta a dormir. Tenga mucho cuidado. Conocí un caso impactante de una joven, una adolescente de 15, 16 años, que fue por allá, en unas vacaciones por allá, a otro lugar de Colombia al extremo, y conoció a una persona mayor, una persona ya de 30 años, y esta persona la empezó a carretear por el teléfono, y duraban por la noche 1, 2, 3 de la mañana, hablando por teléfono. Por eso, tenga cuidado, levántese, mire sus hijos, abra el cuarto. Esa es tu responsabilidad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Porque cualquier problema que ellos tengan, la responsabilidad recae sobre el que tiró la flecha. No sobre el dardo ni la flecha, sino sobre el que tiró la flecha. Y eso somos tú y yo, padres. Por eso, mis amados, mira lo impactante. Las preguntas de Jesús, ¿cómo nos ponen a cara descubierta? ¿Cómo nos ponen a cara descubierta? A veces fallamos. No le creemos al Señor, porque a veces Dios nos muestra situaciones en sueños y no los entendemos. Pero hay algo que Dios nos está advirtiendo. Aquí tendría muchos ejemplos para mostrarle de personas
que Dios les mostró peligros de sus hijos en sueños, pero no entendieron. Porque no entendemos que los sueños son para el futuro, que Dios nos está previniendo de un problema futuro y no de algo que esté pasando ahora. Por eso hay que estar muy, muy atentos a lo que Dios nos dice, lo que Dios nos muestra en sueños. Por eso, mis amados, yo siempre vivo preguntándole a mis hijos, a mi familia y aún aquí a los de la oficina, ¿qué están soñando? ¿Qué han soñado? Porque yo sé que en su amor y su misericordia Dios nos advierte muchas cosas, nos previene del peligro, aunque de pronto nosotros no seamos esos padres hacendosos y que estemos ahí dispuestos para guiarlos en el favor del Señor. Mi amado, el padre no es un amigo de sus hijos. El padre es una persona que escucha a sus hijos, es muy diferente. Una joven decía, no se preocupe, yo puedo hablar todo delante de mi mamá, porque mi mamá sabe todo lo que yo he hecho. Y entre mí yo pensé, ¿qué mamá tan alcahueta? Si sabe todo y no ha hecho nada. Perversión sexual, adulterio, fornicación, drogas. Y feliz porque la mamá sabía todo. Y esta persona dijo, no, con mi vida se pudiera escribir una película. Jóvenes, escúchelo. Los que quisieran hacer una película con tu vida, no se preocupe que esa película ya está rodando. Esa película ya se está haciendo. Esa película un día nos la van a presentar, ¿cierto? Allí en los juicios de Dios. En el gran trono blanco, donde van a ir todos los impíos que no aceptaron a Jesucristo. Y allí en el juicio del tribunal de Cristo, donde aquellos que aceptamos a Jesucristo vamos a recibir recompensas o vamos a perder recompensas conforme a nuestras acciones y actitudes. Por eso, mis amados, yo les animo que seamos esos padres como este que está aquí, pendiente y anhelante de sus hijos y entendiendo que había una respuesta de Dios, porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es poderoso y la palabra también está dada para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.